Hola, buenas tardes. Nos encontramos en nuestro último relatorio de Jueves en Pandemia. Eh, Llevamos ya las sesiones de verano reuniéndonos a esta hora, hablando de lo que ha supuesto esta pandemia, ¿no? Este confinamiento forzado por esta situación excepcional. Hoy Erika, desde Colombia, nos va a presentar un poco cómo viven la posible salida de la pandemia. Y después pasaremos a un turno de preguntas en el cual podremos intervenir de manera ordenada, pero el primer bloque de la conversación le dejamos que Erika, con tranquilidad, nos pueda exponer su argumentario. Erika, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Me presento primero, yo soy Erika Sierra, vivo en Medellín, en Colombia. Soy antropóloga y desde hace muchos años me he dedicado como a la antropología de negocios, si se quiere decir, muy enfocada pues como en entender cuáles son las dinámicas de las diferentes industrias, de las diferentes empresas y ayudar a las empresas a generar como una conexión con las personas y últimamente como a generar cuál es el propósito de la existencia como tal de estas empresas. Entonces, lo que he querido como contar en el día de hoy, compartir con todos ustedes, es algo que vengo pues como entendiendo, investigando mucho pues con todo este tema de la pandemia. Obviamente a todos nos coge desde diferentes formas y entender un poco esa pospandemia, porque si bien desde acá, desde Latinoamérica, vemos que ya muchos países han salido de alguna forma de ese confinamiento inicial que habían tenido en cada una de las ciudades, pues aquí en Colombia apenas vamos a salir de ese confinamiento. Recién tuvimos pues como las noticias que a partir de septiembre la dinámica va a cambiar, entonces eso es lo que yo llamo pues un poco esa pospandemia. Entonces, yo quiero como comenzar un poco contando las cifras, ¿cierto? En agosto, el continente americano, pues tanto Norteamérica como Suramérica, la pandemia por el COVID llegó a más de 11.5 millones de personas contagiadas, ¿cierto? Esto es como más de 470.000 muertes, es mucho. O sea, América en este momento es el epicentro de la pandemia, desde hace muchos meses viene siendo el epicentro como tal de la pandemia y ha aportado más del 50% de todos los casos a nivel mundial, ¿cierto? Pero más allá de todas estas estadísticas, se esconden muchísimas millones de historias de dolor por las vidas perdidas, por las dinámicas en las familias que han pasado. Pues yo creo que todos, o pues por lo menos a nivel personal, he conocido muchas situaciones muy tristes de amigos, de compañeros, que obviamente los ha afectado de una forma muy fuerte, pues como el tema de la pandemia, pues porque también han tenido la enfermedad o se les han muerto pues como sus seres queridos, ¿cierto? Entonces, además también de todo ese sufrimiento que han tenido que enfrentar todas las personas en otros aspectos de la vida, en el tema económico, las pérdidas económicas han sido enormes, muchas personas han tenido que cerrar sus empresas, no han logrado sobrevivir estos meses pues de tanta incertidumbre, ¿cierto? Y obviamente todos estos aspectos ha afectado la salud mental de toda la humanidad, creería yo, de todas las personas en el mundo, ¿cierto? Ni hablar tampoco pues de las dinámicas que se viven al interior de los hogares, la reconfiguración de las familias, han habido encuentros, pero también han habido separaciones, incluso la violencia intrafamiliar en Latinoamérica se disparó de forma muy grave, incluso hasta llegar a feminicidios. Entonces, esas son cosas muy tristes que hemos tenido que soportar como humanidad durante toda esta crisis, ¿cierto? Y toda esta situación de salud de pandemia ha hecho que muchos países de Latinoamérica entren a largas cuarentenas, ¿cierto? Y eso es un poco en lo que me quiero enfocar ahora. Al parecer, en Latinoamérica, pues no sé cómo será en El Salvador o en otros países, pero al parecer Colombia y Bolivia están compitiendo por para ver quién se va a ganar ese récord de la cuarentena más larga vivida por la humanidad en todos los tiempos. Pues les cuento que para este 31 de agosto, que ya se termina este mes, en Colombia vamos a cumplir casi 159 días en aislamiento.
159 días es mucho tiempo, son 5 meses del año, ¿cierto? Es el 43% del año. Imagínense en el 43% del año, 5 meses y medio estando confinados, ¿cierto? Y aquí se le ha cambiado mucho el nombre de los confinamientos, de las cuarentenas. Cuarentena preventiva, inteligente, obligatoria, cada 15 días, incluso aquí en Colombia se le cambia un poco el nombre y sale un nuevo decreto de cuál es la nueva dinámica pues, de confinamiento de las personas. Sin embargo, creo que Bolivia es el que está punteando la lista con 2 o 3 días más que Colombia, pero bueno, ya gracias a Dios, como les decía esta semana, ya sabemos que a partir de septiembre vamos a empezar esa normalidad que ya muchos países en Europa, por ejemplo, ya la están viviendo de alguna forma, esa tal nueva normalidad que tanto ansiamos. Vamos a ver cómo va a ser esa vida en esa nueva pospandemia. Yo no sé muy bien en Europa cuánto tiempo duró la cuarentena, pues que obvio tampoco fue de 40 días como lo dice su nombre, pero creo que tampoco duró pues más de 90 días en Europa pues la cuarentena. Ya ustedes ahorita me dirán cuánto tiempo estuvieron confinados. Y tampoco entiendo cómo en Europa se les quitó tan rápido el virus, lo están conviviendo de una forma pues como tan normal, creería yo, es lo que se ve desde acá, con el virus, pues porque obviamente el virus todavía está latente. Y aquí en Colombia lo que se está diciendo es que supuestamente ya llegamos al pico como tal de la pandemia y lo que está sucediendo es que estamos entrando como en una meseta que en el transcurso de los días esperemos que empiece a bajar. Ya hemos visto como en algunas ciudades esto sí ha comenzado como a bajar un poco la cantidad de contagiados y muertes por el COVID. Y bueno, tratando de entender un poco por qué estas cuarentenas tan largas en Latinoamérica y en Colombia, lo que he entendido un poco es que en Colombia, con esta cuarentena, lo que ha hecho es comprar tiempo. O sea, ha necesitado comprar tiempo. Entonces, desde el 25 de marzo, que fue cuando se decretó esa primera cuarentena, la velocidad del virus era tal que si no se ponía como un muro de contención de inmediato, sería imposible atender la pandemia y toda la crisis que conllevaba, porque el sistema de salud pública del país no era suficiente desde entonces. Entonces lo que quiso hacer Colombia es comprar ese tiempo y hacer crecer rápidamente en unidades hospitalarias, en camas UCI, todas estas máquinas de respiración artificial, el personal capacitado, los laboratorios, etcétera. En China, pues, veíamos las noticias que hizo un hospital, no sé, como en 5 o 10 días, hizo un hospital que no hay veces que como venía, están un poco como preparados para hacer pues un hospital en tan poco tiempo. Pero obviamente en Colombia no íbamos a hacer un hospital, ni muchos hospitales en tan poco tiempo, entonces sabía que nos íbamos a demorar muchísimo más para hacer crecer ese sistema como tal de salud pública, crecer en los laboratorios para poder leer las pruebas, capacitar a todas estas personas, tener un servicio médico domiciliario, en fin, muchos otros aspectos que había que empezar a generar. Lo que pasa es que también era muy difícil que en 5 meses Colombia saldara una deuda de salud pública en el país que durante décadas la corrupción también ha roído por completo. Y yo creo que esto también pasa en muchos países de Latinoamérica. Colombia es un ejemplo y es un ejemplo muy cercano, pero sí es muy triste ver pues, o pudimos ver la realidad, pues, como en aspectos tan específicos como la salud pública de nuestros países, cómo no estaban pues lo suficientemente preparados. De todas maneras, aunque a todos los gobiernos nos cogió por sorpresa la cuarentena, y una cuarentena se aguanta también dependiendo de la fortaleza económica de los países, ¿cierto? Estados Unidos, Australia y demás países, incluso muchos de Europa tenían una fortaleza que incluso podían decirle a la gente quédese en la casa, nosotros les asignamos pues como un presupuesto para que la gente deje de trabajar por ciertos días, pero en Colombia una cuarentena estricta o en cualquier país de Latinoamérica es una utopía completa. ¿Cierto? O sea, sabía que eso no se podía cerrar por completo un país. Entonces ahí es donde empezaron las diferentes excepciones, como a ciertos grupos poblacionales, entonces según la industria, entonces empezó a abrir, por ejemplo, la construcción, la manufactura, diferentes industrias comenzaron a tener ciertas excepciones, entonces no todo el mundo estaba completamente confinado.
y ya después unas cuarentenas distribuidas dependiendo como de la gravedad de cada ciudad, de cada localidad, en fin. Entonces, primero como hubo esa cuarentena estricta para todo el país, cuando en Europa están en cuarentena, luego se dieron cuenta, pues obviamente que eso no se podía suceder, entonces empezaron las excepciones, y entonces teníamos cuarentenas distribuidas por localidad, o aquí en Medellín, por ejemplo, hacíamos 4 días abiertos y 3 días confinados por completo. Entonces, estas dinámicas empezaron a dar para equilibrar un poco la actividad económica. Obviamente es la forma como sobrevivimos como sociedad, no se puede apagar por completo pues esa actividad económica. Entonces, cada ciudad también, el gobierno lo que hizo es que cada ciudad iba decidiendo cómo cerrar o cómo abrir según el performance pues, de la salud de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, estas restricciones finalmente eran como la única forma de no aniquilar por completo la economía de nuestros países. Entonces es como nosotros tener ese muro de contención y empezarle a abrir pequeños agujeros a ese muro para regular la velocidad de contagio, pero también al tiempo mantener el flujo económico del país como tal. Entonces, como les decía, igual cualquier gobierno del mundo, al COVID los cogió por sorpresa y las decisiones se empezaron a tomar en el camino para evitar ese colapso económico de la salud o de ambas. Entonces había que ir balanceando el equilibrio entre esas dos realidades, y cada gobierno ha tenido sus errores y sus aciertos. Sin embargo, pues aquí en Colombia pasó algo muy gracioso, pues hasta que uno lo ve como un poco absurdo, y es que, pues no sé si ustedes saben que aquí el presidente decretó como en junio, cuando la OMS estaba advirtiendo que el centro de la pandemia estaba en Latinoamérica, decretó 3 días sin IVA, ¿cierto? Para reactivar la economía del comercio. Incluso hubo muchos memes, pues porque era como el Black Friday, justo en plena pandemia. Entonces aquí fue famoso el COVID Friday, y donde miles de personas salieron en manada por los descuentos como locos. El IVA aquí en Colombia es el 19%, casi el 20% de descuento pues en todos los electrodomésticos y demás. Entonces veíamos filas de gente en los centros comerciales llevándose sus televisores, sus neveras y sus cosas. Entonces eso fue como un poco ilógico, y bueno, uno dice, esa también pudo haber sido una razón más de por qué en Colombia llevamos más de 5 meses en confinamiento. Bueno, el caso es que toda esta realidad que vivimos pues en los diferentes países, han habido aciertos, desaciertos, pero yo creo que hay algo que nos ha pasado a todos como humanidad, es que de alguna forma hemos sacado, o lo veo yo pues como para ver un poco ese lado más optimista, sacado provecho pues de esta situación como tal, ¿cierto? Entonces, toda esta situación, toda esta crisis de la pandemia, hay algo positivo, y es que no solo nos ha puesto a pensar, sino también a trabajar conjuntamente en cómo hacemos para enfrentar esta situación tan difícil. Entonces aquí fue muy bonito ver cómo en Medellín, por ejemplo, diferentes empresas de la ciudad armaron un equipo multidisciplinario para crear ventiladores para las UCIs, para las unidades de cuidados intensivos, estos ventiladores mecánicos que eran carísimos y había que exportarlos. Entonces, cómo se unían gente de diferentes empresas a un propósito común, ¿cierto? O también cómo todas las compañías se transformaron rápidamente para seguir funcionando desde el teletrabajo, ¿cierto? Entonces, aquí un poco, y es el enfoque que yo doy a mi trabajo, pues yo hablo mucho desde las empresas porque ha sido mi enfoque como antropóloga. Como les decía, durante muchos años he sido consultora de las empresas, y también siendo muy consciente como de mi labor como tal, como humanista. Yo me siento como una persona humanista que también tiene que ir a humanizar un poquito esas empresas, porque en la medida que eso sucede, pues creo que vamos a vivir como en un mejor lugar. Entonces, también desde hace muchos años y antes de la pandemia, se viene diciendo de la gran necesidad que tienen las compañías de afrontar todo el tema de la transformación digital, ¿cierto? De las empresas, de sus procesos. Entonces la transformación digital, ya hablamos de la cuarta, quinta revolución industrial y demás. Entonces, y han habido
muchas empresas han hecho como ajustes muy interesantes, por ejemplo, en temas del teletrabajo, cómo esa transformación digital permite a muchas personas que trabajen desde sus casas, y cómo ese teletrabajo puede beneficiar pues no solo a las empresas, sino también a las personas y también incluso a las ciudades, porque va a descongestionar las ciudades como tal. Entonces es interesante solo analizar, por ejemplo, el aspecto del teletrabajo, cómo ese teletrabajo va a cambiar muchas dinámicas laborales, sociales, económicas, urbanas de las personas, incluso psicológicas y sociales, ¿cierto? También entender cómo es la vida del teletrabajo de las personas, porque no solamente están trabajando en sus casas, sino que en sus casas también están conviviendo con su núcleo familiar. Entonces hay que entender muy bien esas dinámicas, porque aquí, como en muchas partes, sucedió que de la noche a la mañana todo el mundo tenía que trabajar. Incluso es interesante ver cómo antes de la pandemia cualquier iniciativa de trabajar al menos un día a la semana desde la casa era considerado pues un despropósito de las compañías, y les pasó que en menos de 2 días, de una semana, todas las empresas tuvieron que cambiar por completo este modelo, ¿cierto? Entonces, todo el tema de la transformación digital es muy interesante, cómo esa transformación está logrando cambios significativos a nivel de las empresas, de las formas como trabajamos, de las urbes, de nosotros como personas, pero sin embargo, yo soy una convencida de que no solamente las empresas deben pensar en invertir en nuevas soluciones digitales para hacer las diferentes operaciones más eficientes, sino que estoy súper convencida que también hay que invertir en capacitar y enseñar a las personas, no solamente en el tema de alfabetización digital, que lo vamos a necesitar muchísimo, porque mucha gente no sabe manejar ni siquiera bien un computador, el Zoom y demás, estos programas todos estamos aprendiendo a manejarlos, sino también en un cambio de mentalidad. Y aquí es como donde yo hago el mayor esfuerzo como esa consultora o antropóloga que soy pues con las empresas. Entonces, se dice pues que estamos, como les decía, en esos albores de la quinta revolución digital, industrial, y todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, pero más o menos tenemos idea que va a ser el momento en donde esos robots tan humanizados que hemos creado y las máquinas convivirán con los humanos, ¿cierto? Ya van a ser parte incluso de nuestras familias, ¿cierto? Entonces, aquí no se trata tampoco de adivinar el futuro, sino de crearlo. Y como antropóloga, con todas estas dinámicas que yo estoy viendo, siento que hay que hacer un llamado urgente de humanizar los negocios y las personas, ¿cierto? Es una necesidad apremiante en este mundo tan complejo que atravesamos. En este momento estamos atravesando por una crisis global muy grande, económica, la pandemia, además un mundo que se quiere transformar digitalmente, y además un mundo que debe afrontar el cambio climático, ¿cierto? Entonces la humanidad como tal en este momento está afrontando muchísimos desafíos que la transformación digital sí que nos puede ayudar, pero también pienso que tenemos que empezar a pensar como humanidad, de que ya desde hace muchos años se viene diciendo que ya no es sostenible el significado del éxito o del progreso, ¿cierto? Que venimos, ese crecimiento exponencial económico ya no puede ser el objetivo de las empresas ni nosotros como humanidad, ya sabemos que el planeta no lo va a soportar, ¿cierto? Entonces, siento que hay que empezar a definir nuevos significados de la riqueza, muy ligados al arte de vivir, a la ética de vivir. Entonces yo creo que como antropólogos y nosotros como profesionales de las ciencias sociales, ahí está nuestro objetivo, cómo nosotros logramos meter en cada uno de los aspectos humanos, y a mí me gusta mucho mi trabajo porque eso es lo que yo hago en las empresas, cómo le damos sentido, damos nuevos significados a esa riqueza que sienten las personas, las empresas, etcétera. Y yo creo que ya hay caminos que se han diseñado. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible trazan ese cambio como un compromiso global que tenemos que tener todas las empresas, todos los ciudadanos, todos los países, todos los gobiernos, para realmente vivir en un mundo donde todos tengamos como tal ese bienestar. Entonces, lo que creo yo en este sentido es que los seres humanos
tenemos una enorme capacidad colectiva de afrontar todos los retos del futuro. O sea, por más, todos estos retos que les dije ahora, la pandemia, el cambio climático, la crisis global, todo eso, como seres humanos tenemos esa capacidad colectiva, y aquí hago un llamado a lo colectivo para poder afrontar esos retos del futuro. No los vamos a afrontar de forma individual, ¿cierto? Entonces también creo profundamente en la capacidad que tiene cada persona de poder ser inteligente, de ser sensible, de ser creativa para poder vivir y construir esa armonía consigo mismo, con los demás, con el planeta, ¿cierto? Sabater, por ejemplo, decía, nosotros no somos libres de elegir lo que nos pasa, pero sí somos libres para responder a lo que nos pasa. Entonces ahí está un poco la diferencia. ¿Cómo cada ser humano responde a lo que nos pasa? Ahí está la diferencia, cómo cada ser humano responde a la situación, a las crisis y demás, tanto de forma individual como colectiva. Entonces, en las respuestas es donde nosotros vamos a encontrar las capacidades intrínsecas que tienen las personas y las empresas para responder como tal a estos desafíos que se nos presentan. Entonces, como estoy tan convencida de que las personas tienen esas capacidades, también sé que hay muchas limitaciones para desarrollar esas capacidades, ¿cierto? Porque muchas veces la ciencia, la tecnología lo que ha hecho es desarrollar la capacidad técnica y funcional, pero siento que hace mucha falta en desarrollar esa mentalidad, esa nueva forma de pensar, de concebir, de estructurar el mundo como tal. Entonces, uno ve muchas empresas en el mundo y las nuevas startups que trabajan para proponer esas respuestas más técnicas y funcionales a todos estos retos del presente, y la educación también está muy enfocada en esto, en cómo responder de forma funcional a esos retos, pero yo me pregunto, ¿cuál es la educación o las entidades que también están proporcionando esas habilidades que ya llamamos habilidades blandas necesarias para enfrentar esos nuevos cambios? A mucha gente, por eso decía, esos efectos psicosociales, a mucha gente le ha dado completamente duro y incluso hay gente que ni siquiera ha entendido, las empresas mueren, la gente no lo soporta, aquí se escuchan también suicidios, la gente no tiene esa capacidad mental para afrontar estos retos que nos presenta la humanidad. Entonces, creo que no ha sido suficiente en cómo nosotros nos hemos educado como tal en esas habilidades blandas. Y hay algo muy interesante porque desde el Fondo Económico Mundial hace mucho rato viene diciendo cuáles deberían ser las habilidades del futuro, ¿cierto? Las habilidades de las personas del futuro para trabajar y demás, y apenas las estamos empezando a incorporar pues como en la vida diaria, y todavía nos falta mucho, y a las empresas sí que todavía les falta mucho. ¿Cuáles son esas habilidades? Por ejemplo, todo el tema de inteligencia emocional, ¿cierto? Eso que nos proporciona la empatía. Nosotros como seres humanos necesitamos generar esa empatía para que esas decisiones que se tomen consideren no solamente el beneficio propio, sino el beneficio común, y eso falta mucho en los gobiernos. Yo pienso que los gobiernos de aquí en Colombia todavía, y las empresas todavía están pensando mucho desde el beneficio propio, pero venga, tenemos que empezar a tener esa inteligencia emocional, esa empatía para pensar en el beneficio común, ¿cierto? Y además esto nos va a ayudar un montón a manejar toda la incertidumbre en estos tiempos tan complejos, y empezar a ser un poco más solidarios pues como con unos y otros. Otro aspecto muy importante, y esto no nos lo enseñan, ¿cierto? Entonces otro aspecto que creo fundamental que tenemos que empezar como a incorporar en nuestra vida es el pensamiento crítico. Yo pienso que nos falta mucho ese pensamiento crítico, y pensamiento crítico también desde la ética, ¿cierto? Es muy importante permitir tener diferentes puntos de vista, y ahí es importante la diversidad también dentro de las compañías, dentro de las empresas. A mayor diversidad, mayores puntos de vista, y nos va a posibilitar un entendimiento común para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, pero finalmente para favorecer a todas las personas y a todo el ecosistema. Entonces siento que también falta mucho ese aspecto, o la creatividad, o la co-creación y la colaboración. Pero bueno, para no irme más allá y ya para terminar un poco, el mensaje que yo quiero acá es como en defensa del humanismo, y es que
todos los efectos de cualquier crisis se van a ver reflejados según la capacidad que tenemos las personas y las sociedades para enfrentarlos, ¿cierto? Las personas con mayores capacidades han sido más capaces de enfrentar como tal estos grandes retos, ¿cierto? Y que no solamente van a resolver todos esos aspectos funcionales, sino también el sentido de la vida de las personas, porque nosotros somos una especie, somos un primate que evolucionó, complejizó toda su vida social y expandió su cerebro para comprender y poder diseñar el mundo que lo rodea, ¿cierto? Pero hay algo muy interesante y es que la especie humana siempre está en esa insaciable búsqueda de poder satisfacer sus necesidades presentes, que lo satisfacen muchos de los aspectos más funcionales, pero al tiempo siempre está buscando darle el sentido a la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y así es que hemos evolucionado nosotros como especie. Entonces, lo que yo quiero es que el efecto psicosocial post-pandemia es también esa reconfiguración del sentido de la vida que tenemos que hacer en este momento, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito mismo de vivir? Eso nos lo estamos replanteando ahora mucho y hay veces no tenemos como esa capacidad de asimilar estas grandes preguntas. Entonces, toda esta reconfiguración del sentido cambia los paradigmas tradicionales que teníamos antes y nos permitían entender la realidad de ahora. Entonces, ahora es muy interesante ver cómo muchas empresas y muchas personas están en esa búsqueda del sentido. Y como antropóloga es lo que yo hago un poco, ayudar a las organizaciones y a las empresas a encontrar ese propósito en el mundo que debe ir mucho más allá de generar ingresos y ventas o del crecimiento económico. Entonces eso era un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, Erika. Un buen repaso, ¿no? Ha ido la evolución del cerebro, ¿no? Que me recordaba la lectura de Tomás Sellón, ¿no? Aquello de los orígenes culturales de la cognición humana, ¿no? Y cómo aterrizas en el mundo de las empresas, ¿no? Y la perspectiva más moderna de la evolución. También me ha gustado cuando has hecho referencia, ¿no? A las soft skills, a las habilidades blandas. Es cierto, ¿no? Bueno, que la UNESCO lleva un tiempo recomendando a las entidades educativas que se trabajen, pero es complicado, ¿no? Es decir, y hablo de educación, porque, bueno, a fin de cuentas, un poco la formación de la ciudadanía, ¿no? De las nuevas, de las personas que van al mundo, tiene que partir de la educación, pero es cierto que el sistema educativo es quizás reacio a un cambio, ¿no? La sociedad evoluciona mucho, la escuela va más lenta y es un problema, claro, es decir, si hablamos de las soft skills que tienen que partir de la escuela, pero vemos cómo salen generaciones sin aún tener esta perspectiva, que realmente, bueno, es una actitud, ¿no? Y, bueno, hacías también referencia a esas reconfiguraciones familiares y culturales que se hacían, ¿no? Es decir, si no tenemos esa capacidad para enfrentarnos a nuevo, para admitir cambios difícilmente, nos podemos adaptar a una realidad como la que estamos viviendo en los últimos 6-7 meses, en los que hemos dado un giro hacia la virtualidad y hacia la sociedad digital, como no habíamos hecho en los 20 años que llevamos de siglo, es decir, porque sí que estamos viendo, ¿no? El cambio digital, ¿no? Se nos hablaba de los nativos digitales, pero parece ser que esa natividad digital no llegaba. Es decir, bueno, sí, los jóvenes manejan, pero vale, manejan un móvil, manejan Instagram, manejan redes, comparten, pero no llegaba realmente ese cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Que es el que nos aportan las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una sociedad cambiante, un mundo que cambia, en el que nos desplazamos rápidamente de un lugar a otro. Nuestro cerebro tiene que cambiar con esa sociedad y ser capaz de adaptarse a estos nuevos cambios. Y es cierto que quizás sea por ahí un poco. Y luego me gusta el tema de bueno, que lo hablamos al principio, ¿no? De la pospandemia. Y yo me pregunto, ya si queréis compartimos ahora con el resto de las personas que están en cámara, si estamos en la pospandemia o yo me estaba planteando la interpandemia, ¿no? Porque ustedes van a pasar a la pospandemia, la gente que estamos en España no sabemos si estamos realmente en una pospandemia o una interpandemia, porque no sabemos qué es lo que nos llega en otoño. Entonces, Claro, bueno, yo por eso decía la pospandemia que nunca llega. claro, pero nosotros creíamos estar en pospandemia, ¿no? Con la desescalada que tuvimos en junio y ahora realmente no sabemos si volveremos hacia atrás. Con lo cual, ¿qué hemos tenido? ¿Una pos o una inter? Es decir, hemos tenido un reposo entre pandemia y pandemia. No sé, ¿a quién le apetece tomar la palabra? Antonio, Rosa, Luz.
Sí, algo, finalmente lo que dicen es que no ha habido ni pospandemia, sino que siempre hemos estado, pues, o sea, no ha pasado. Así se haya abierto la economía, pues, en diferentes países de Europa y así se vaya a abrir, pues, como todo el confinamiento acá, como tal en Colombia, la pandemia se ha mantenido. Solo que ha bajado su índice de contagio, no, o sea, no sé muy bien, pues, como cuál es la dinámica, pero bueno, será una pospandemia que nunca llega. Sí, y ahora que hablas de economía, ¿no? Aquí se hablaba de salvar el verano. Es decir, ya no era salvar vidas, era salvar el verano económicamente. Porque un sector económico que es importante, ¿no? En Y el mira porcentaje que del PIB. Sí. uh-huh. Y Y no claro, solo es no solo es un sector económico, el verano, mira lo que significa también los aspectos psicológicos de las personas. Un verano en lockdown, pues en confinamiento, pues yo creo que es casi impensable en Europa, pues no solamente por el calor y las condiciones pues, que pueden haber al interior de los hogares, pero psicológicamente estar un verano encerrado debe ser un golpe mucho más duro, psicológicamente incluso que económicamente también. claro, económicamente depende de los países. En el caso de España, entre un 10 y un 15% del PIB lo mueve el sector del turismo, del ocio y del turismo. Más un 20% que se calcula que es la pérdida o el coste que ha tenido la pandemia, ¿no? Antes decía que en Latinoamérica es más complicado soportar una pandemia estricta, aquí el coste ha sido un 20% del PIB. Entonces, claro, la problemática es, ¿no? Y ese, salvar el verano era, bueno, era, claro, el anteponer la economía a la salud, pero bueno, ahora ya a ver qué nos encontramos y si realmente estamos en una post o una interpandemia. Antonio, veo que ha activado el micrófono, tiene algo que contarnos, ¿no? Sí, en primer lugar, agradecer a Erika por la presentación de la pospandemia y definitivamente, como lo ha expresado Alfonso, no se sabe, estamos en interpandemia y la pospandemia continúa. No se tiene claro cuándo va a terminar, porque esto, como dicen los eslogan, la pandemia ha venido para quedarse y saber convivir con ella. Y esto va para largo plazo, hasta que no salga la vacuna en su oportunidad. Puntos importantes que ha tocado Erika, para mí es nuevo, las habilidades blandas. Es un concepto nuevo en el sentido de todo lo que ha dado a conocer de la inteligencia emocional, la empatía, ser más solidario, pensamiento crítico desde la ética. En otras conversaciones de jueves anteriores se ha tocado al respecto y coincide en los otros colegas que han presentado sus artículos en ser más humano, no solamente pensar en la cuestión económica y el crecimiento, también la sensibilidad y la empatía con los demás, que eso es de suma importancia y adicionalmente se tiene en algunos casos la integración familiar, en otras se ha desintegrado, como muy bien lo explica Erika. Se han tenido resultados negativos, pues en lo que se refiere a también la desintegración familiar. Y el punto importante de lo que ha expresado es lo del teletrabajo también, que muchas empresas, instituciones, organismos internacionales continúan con el teletrabajo, que hasta la fecha han estado desarrollando su trabajo como que si estuvieran presencial. Y todo eso es el cambio de práctica que se tiene. Nada menos este ejemplo que tenemos actualmente, que estamos 4 en video, de El Salvador, desde Colombia, desde España. Eso es parte de la tecnología, de la transformación que se tiene que tener. Y muy bien lo dice Erika, muchos de nosotros pues ni teníamos conocimiento en muchas técnicas tecnológicas y hemos tenido que aprender para poder estar en contacto, el Zoom y el Team, todos los diferentes términos que ocupan en la parte de la tecnología. Y ese es un gran reto que tienen todas las empresas también, de actualizarse y de invertir en la tecnología. Finalmente, el mensaje que hace Erika, la defensa del humanismo, a la sociedad, ser más humanos,
no solamente generar ingresos y crecimiento económico. Ese es el punto importante de esta discusión. Así es que consulta que tenía para ella es en el caso de Colombia, ya que la apertura económica se va a dar, según lo que manifiesta, están preparados todas las instituciones con los protocolos, el transporte, el público, para poder hacerle frente a esta pandemia, porque acuérdese de que en muchos países, tanto en España, el rebrote ha sido fuerte. Entonces la gente debe de estar preparada para ver de qué manera disminuir lo máximo posible el rebrote, que es un punto más difícil de atacar, y en los hospitales también el abasto que deben de tener para poder atenderlos. Gracias. Sí, pues yo pienso que en estos 5 meses y medio que llevamos, todo el tema de los protocolos, las empresas que han abierto han tenido que incluir en su día a día los protocolos, las personas también se han acostumbrado pues un poco a llevarlos. Ahora es un poco llevar a que la gente realmente los cumpla. La responsabilidad acá y lo que hablamos antes de iniciar esta conversación se diluye un poco, o sea, ya no es responsabilidad del gobierno, entonces el gobierno lo que hacía bajo su responsabilidad es hacer un poco estos cierres considerables. Ya después el gobierno le da la responsabilidad a las ciudades, que cada ciudad y cada localidad empiece a definir cómo va a ser la apertura. Y una vez las ciudades también le entregan a cada industria y a cada empresa la responsabilidad de llevar a cabo la apertura gradual de sus establecimientos. Entonces estamos hablando de una apertura gradual donde poco a poco pues todavía está muy limitado la cantidad de personas que pueden estar en los lugares, tanto transporte público, restaurantes, oficinas y demás. Hay que ir viendo, yo lo veo más como un experimento social ahora en adelante, porque son las personas finalmente las que les va a caer la responsabilidad, porque entonces todos los organismos y todas las entidades empiezan como a chutarse un poco esa papa caliente y finalmente van a ser los ciudadanos los responsables de lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces yo lo veo como un experimento social, vamos a ver qué sucede. Al principio aquí en Colombia no se creía mucho el tema pues del COVID, pues tan así que la gente salió en julio pues a comprar de forma masiva sin entender un poco la dimensión y el riesgo que asumían. Entonces yo creo que, espero que ya lo hayamos entendido un poco. Ya uno ve mucha gente, mucha gente no, toda la gente en la calle con su mascarilla, con su tapabocas y demás. Entonces vamos a ver cómo vamos a responder a ello, pero sí, supuestamente las empresas ya tienen su protocolo y tienen que presentar esos protocolos ante diferentes entidades para que se los acepten, pero como te digo, por más protocolos que se tengan aceptados y tengan las empresas, son los ciudadanos y las personas los últimos responsables de que realmente esta curva baje. Que aquí en Colombia, pues, el tema de las fiestas, de todas maneras, somos como seres humanos y latinoamericanos, nos hace falta mucho ese contacto social. La gente todavía no ha entendido del todo fiestas masivas, la gente no cree. También es muy difícil entender la dimensión de esto porque la comunicación es como tan contradictoria, no hay como una explicación muy detallada de lo que sucede. Por ejemplo, todo esto del muro de contención y el ejemplo que les puse, yo creo que si eso lo hubiese explicado el gobierno o los encargados de cómo es esa reapertura, yo creo que ha sido difícil la comunicación y la gente lo ha entendido es porque lo está viviendo casi que en carne propia. Entonces, si se le muere un familiar cercano, entiende más fácil, pero la comunicación no ha sido lo suficientemente asertiva para que la gente realmente entienda la dimensión de lo que estamos viviendo. Pues, y hay mucha incredulidad también, la gente no cree. Efectivamente, Antonio, como bien responde Erika, ¿no? Es la importancia de la comunicación estratégica, el transmitir un mensaje claro, ¿no? Y más en sociedades, ¿no? Como hablabais de Latinoamérica, pasa igual en España o Italia respecto al resto de Europa, ¿no? Somos sociedades de contacto, sociedades de proximidad,
en las que se intenta transmitir un modelo de distanciamiento social. Entonces, claro, es un poco una antítesis, ¿no? Es decir, vivimos una antítesis de lo que somos. Es decir, históricamente somos sociedades de proximidad, de contacto, en las que hay besos y abrazos, y ahora se tiende a lo contrario, el mensaje es lo contrario, ¿no? Y hay que saber, y eso quizás sea papel de publicidad, ¿no? Saber transmitir ese mensaje opuesto, es decir, no, es momento de establecer una distancia, aunque eso vaya en contra de lo que tradicionalmente o culturalmente estamos acostumbrados. Y ese mensaje es difícil hacer que cale en la población, pero desde luego estamos viendo que quizás sea la única vía hasta que aparezca una solución, ¿no? Que no sabemos si está próxima o no, porque ahí la labor de los medios de desequilibrar la información lleva, bueno, no sabemos si tenemos vacuna decían ahora el 13 de noviembre, ahora no, ahora es el primer semestre de 2021. Entonces, claro, como ante la incertidumbre, ante no saber, la única solución pues es propedéutica. Es decir, bueno, mantengamos medidas higiénicas, mantengamos distancia y ese es el cambio. Y mira que hay el reto de la comunicación y la publicidad. Yo creo que en general los retos tienen que estar muy ligados a lo que yo también decía del sentido de las cosas. Cuando yo doy una comunicación o yo doy una publicidad simplemente desde los aspectos más funcionales, con tu tapabocas y no te lo pongas aquí abajo en la nariz, entonces son aspectos súper funcionales los que se comunican, pero no conectan con algo que te mueva desde lo emocional, ¿cierto? Desde el propósito como tal. Entonces yo pienso que ahí ha faltado un poco en la comunicación, no solamente la coherencia entre los diferentes organismos, porque entonces uno escucha aquí una cosa, otra cosa, es demasiada información, entonces ya la gente incluso está tan abrumada de la información que prefiere no saber nada. Pero es por eso, porque el mensaje son muchos y no han sido capaces de conectar con el sentido y con la emoción de las personas para que realmente cambien el comportamiento. Cuando yo necesito cambiar el comportamiento de alguien o de algo, sobre todo en un momento tan álgido donde hay que hacerlo, hay que cambiar muchos comportamientos y comportamientos que nos hacen muy humanos. Yo pienso que la comunicación tiene un reto enorme de cómo lograr cambiar las percepciones y los comportamientos de las personas desde lo emotivo, desde el sentido de las cosas, no desde la imposición, porque cuando se dan desde las imposiciones, la gente no quiere ni siquiera escuchar más. Entonces, cómo yo me conecto con el sentido y lo que emociona a las personas y realmente ahí voy a ser efectivo con la comunicación. Efectivamente, las emociones son más efectivas muchas veces que la racionalidad a la hora de transmitir mensajes breves, ¿no? Es decir, como la solución bueno, la solución temporal al problema. Y sí, quizás ha faltado esa conexión emocional, porque no sé en otros países, pero en España se ha utilizado incluso ya no como algo emocional, sino como algo ideológico, ¿no? Y ha servido para establecer una carga, una lucha constante entre oposición y gobierno, atendiendo precisamente a valores emocionales. Es decir, bueno, yo digo que este gobierno digo esto, mis seguidores dicen, me hacen caso, pero la oposición dice lo contrario y los votantes de oposición y se ha llegado a un enfrentamiento manejando esos conceptos emocionales, ¿no? Pero ya no emocional respecto a la pandemia, sino emocional respecto a mensajes ideológicos que lanzaba el partido. Y bueno, ha sido un enfrentamiento un poco grotesco. Sí, eso obviamente desde la política se han aprovechado muchísimo también como en la crisis, pues obviamente la gente que pesca en río revuelto, como dicen. Aquí en Colombia, que uno inicialmente pensaba, no, la gente se va a morir del hambre porque si cierran esto, qué miedo en las casas, nos van a robar en las casas, la gente va a tener hambre, va a salir a robar. Y finalmente lo que uno encuentra es el oportunismo de muchos políticos que no solamente para hacer política, sino también para robar. Aquí en Colombia se han visto muchas noticias pues como al respecto. Entonces también es triste ver como esa realidad, pero yo sigo siendo muy optimista a pesar de ver una realidad tan dura. Pues en Colombia la pandemia no solamente es el coronavirus, sino también la violencia, el narcotráfico, la corrupción, muchas otras cosas que se acrecientan acá, pero yo creo, y soy una fiel creyente, de que podemos salir mucho más fortalecidos pues como de estas crisis, tanto a nivel personal como institucional, a pesar de todas las dificultades que podamos vivir como sociedad.
Sí, las crisis a fin de cuentas son puntos de inflexión, ¿no? Y son depurativas. Se establece un filtrado y al final salimos fortalecidos como sociedad. Otra cosa como, claro, la carga individual o lo que podamos llegar a perder en el plano más próximo, pero como sociedad sí se supone que creceremos. Rosa, ¿tienes algo que contarnos? Sí, a ver, mira, bueno, un poco como resumen de lo que ha sido súper interesante lo que ha comentado Erika. Además, yo que trabajo en el mundo de la educación y además en primaria, es cierto que a los compañeros cuando se le habla de las habilidades blandas les da pánico porque piensan que están perdiendo el tiempo. Así de triste y de claro es. O sea, que es así. Bueno, después, concretamente en España, que también lo preguntabas, el confinamiento ha durado pues como unos 3 meses y una semana aproximadamente, desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio, más o menos. Bueno, luego en cuanto a las dos actitudes que se suele tomar frente a las frente a las crisis humanitarias, tú has hablado de los ventiladores, de las empresas que se han asociado para crearlas, y ciertamente como autores como Zimbardo decían que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y ante la crisis ha habido quien solamente se opone a todo lo que se dice, critica o incluso criminaliza, pero también ha habido iniciativas muy buenas, solidarias, bueno, pues incentivadas a través de las redes sociales, o también pues donaciones de sangre, o por ejemplo ahora que estamos españoles con latinoamericanos, pues ha habido fotógrafos que han cedido sus beneficios a Médicos Sin Frontera, por ejemplo. O sea, cosas que me parecen pues eso, que nos hace mejores efectivamente ante estas cosas. En cuanto al teletrabajo, pues yo creo que en alguna ocasión ya hemos hablado que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pues eso, se contamina menos, se concilia más, se puede ahorrar económicamente, no hay conflictos ni estrés en el lugar de trabajo, pero también tiene una serie de inconvenientes que son, por ejemplo, pues, la desvinculación emocional o el trabajar en equipo, que está relacionado precisamente con las habilidades blandas. Yo creo que por mucho que intentemos, es imposible trabajar en equipo de la misma manera que de forma presencial. Y bueno, y la pérdida de confidencialidad, porque a lo mejor a nivel educativo, por ejemplo, me vuelvo otra vez a mi campo, pues podemos estar hablando de un alumno en una sala de reuniones y podemos tener más confidencialidad que si lo quedamos de alguna manera registrado por algún medio, ¿no? Creo. Y luego, bueno, en cuanto a las habilidades del futuro, yo creo que una muy importante es lo de la alfabetización digital, pero no solamente saber manejar como lo hace todo el mundo un Facebook o un WhatsApp, sino alfabetización de verdad, es decir, que seamos competentes en aquello que estamos obteniendo de las redes sociales. Y bueno, no sé, lo de si estamos en pos o no de pandemia, pues creo que es cíclico, efectivamente. Hasta que no haya una vacuna, en España, como dice Alfonso, estamos entrando otra vez en, bueno, pues que no sabemos cómo vamos a terminar, pero yo creo que muy bien, ¿no? Porque hay muchísimos rebrotes y cada vez más. Entonces, hasta que no haya pandemia. Y en cuanto a quién es más responsable, efectivamente, quien ha tenido más cerca un caso cercano, familiar o conocido. En el tercer libro va, bueno, como adelanto un poquito, hay una persona que hace un ensayo muy interesante sobre el incumplimiento de las normas. Y efectivamente, pues con datos objetivos dice eso, ¿no? Que quien lo ha tenido cerca es quien más se solidariza o se mentaliza de lo que realmente tenemos. En España, por ejemplo, yo no sé si conocéis, me imagino no lo sé, pero Miguel Bosé es un cantante súper conocido y ha movido masas y ha creado una manifestación de gente sin mascarilla, porque no creen que exista realmente, creen que es una manipulación y que no es tanto como nos lo dicen y que realmente nos quieren encontrar. Bueno, sabéis que hay mucho también de esto, ¿no? De gente que no cree todavía lo que existe. Y bueno, dentro de las habilidades blandas, pues eso, me gustaría que sí se instauraran en el sistema educativo. Y una muy importante es pues la flexibilidad, que al final está relacionada con la empatía. Que no seamos de pensamiento único y sepamos abrir nuestra mente más allá de todo esto. Y nada, me parece muy interesante, de verdad. Gracias. Sí, no, muy bien, muchísimas gracias pues por estos espacios. Yo pienso que son muy buenos pues como poder compartir los diferentes puntos de vista que tenemos y realmente que se genere ese movimiento humanista, si se quiere decir, donde realmente también tengamos y brindemos a las personas esa capacidad de respuesta, no solamente desde las funcionalidades y las necesidades físicas de tener un buen computador, de tener un buen internet, de poder resolver los productos y los procesos pues como de una forma contemporánea o qué sé yo, sino también cómo podemos brindarle a las personas diferentes herramientas
para que desde su ser, desde su psicología, desde su realidad, puedan afrontar cambios tan complejos como el que estamos viviendo. Y los que nos va a tocar vivir, porque la pandemia es uno, el cambio climático es otro tema que a las generaciones nuestras y futuras les va a tocar superar o entender, y también vamos a necesitar esa fortaleza espiritual, mental, como se quiera decir, para poder resolver y afrontar esos grandes retos. Muy bien. Antonio, Rosa, ¿algo que añadir? Luz, que la vemos por ahí la pantallita en negro, pero no sabemos quién es. Gracias, Alfonso. Únicamente agradecerle a Erika por el artículo que ha escrito y desearle éxitos también a Rosa con el nuevo que viene, para tener esos conocimientos precisos que uno está adquiriendo y aprendiendo. Y adelante, y Alfonso, por esa iniciativa que has tenido, ojalá que continúe, que no se quede estancada, para tener estos conversatorios que ayudan mucho para los diferentes esquemas de ver la situación del coronavirus. Así que felicidades. Gracias, Antonio, por las palabras. Gracias, Erika, por la exposición. Gracias, Rosa y Luz, que no nos cuenta nada. Y nada, el jueves que viene recordamos que no tenemos encuentro. Nos encontramos en 14 días, que Rosa y Azara nos tendrán cosas que contar. Y nada más. Interrumpimos ya la emisión entonces en Facebook. Bueno, un gusto saludarlos. Y paramos aquí también ahora. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy bueno poderme expresar. Gracias, Erika, encantado de tenerte aquí, de que hayas podido compartir con nosotros tus puntos de vista. Claro.